En este video vamos a hacer un fotomontaje un poquito más complejo que los que hemos venido haciendo de manera habitual. Y de entrada, este ejercicio va a ser complejo porque tenemos que recortar a este lobo para cambiarle el fondo, que pues un fondo como verde, tiene algunos tonos negros, etcétera. Y lo que tenemos que hacer es insertar esta imagen de montañas como nuevo fondo para el lobo. ¿Cuál es el problema con el lobo y con cualquier otro tipo de animal con pelaje? Precisamente recortar todo el contorno de pelos es una cuestión bastante compleja si lo hacemos con las herramientas convencionales que hemos visto hasta el momento, que sería la pluma, el lazo, la herramienta de selección rápida, etcétera. Es bastante complicado hacerlo porque vamos a mostrarlo. Voy a presionar el comando J para sacar una copia, quito el ojo del fondo, voy a acercarme aquí y si yo quisiera, por ejemplo, con el lazo tomar los píxeles de color negro y verde, etcétera, que se encuentran entre el pelaje y después eliminarlos, colocarme en la capa ahí. Si yo elimino esto, veo como aún así quedan algunos píxeles negros mezclados con el color blanco del pelaje y además el recorte es demasiado burdo. Eh, Podría hacerse el recorte de esta manera, pero nos va a llevar mucho tiempo y el resultado puede que no sea óptimo. Voy a entrar al modo de visualización completa del programa y lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya tengo aquí la copia de mi capa principal con el lobo. Y lo que voy a hacer es sacar un recorte de respaldo. ¿Cómo va a ser este recorte de respaldo? Tomo la herramienta lazo y voy a contornear. Voy a seleccionar los píxeles que se encuentran dentro del cuerpo del lobo. Es decir, el contorno lleno de pelaje que se funde con el fondo. Lo voy a omitir. Simplemente me voy a enfocar aquí en la zona interior del lobo. De esta manera. Para no perder la selección, ya sabemos que podemos ir aquí a selección. Voy al menú guardar selección. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, lobo. Voy a dar OK. Y sé que esa selección ya está ahí guardada por si llego a necesitarla nuevamente. Lo que voy a hacer aquí es con la selección activa, voy a hacer una copia, comando J, y veo cómo Photoshop me genera una capa nueva a partir de esa selección que yo tenía. Voy a quitarle el ojo a la capa inferior y veo como tengo aquí un recorte bastante burdo de mi lobo. Esto es un ejemplo más o menos de lo que comentaba yo al principio. Y este recorte burdo me va a servir posiblemente de respaldo. Al final del video lo vamos a ver. Voy a quitarle el ojo y voy a volver a la capa en la que venía trabajando desde el principio. Bien, voy a entrar aquí a un modo nuevo que se llama Quick Mask, es decir, una máscara rápida. ¿Cómo entro a este modo? Voy a presionar la tecla Q y vemos cómo el color de la capa cambia, se pinta de rojo. Quiere decir que estamos en una máscara rápida o Quick Mask. Incluso podemos ver que los colores que tengo en la ventana de herramientas nuevamente son blanco y negro. Ya sabemos que estos son los únicos que puedo aplicar en las máscaras. Bien, voy a tomar un pincel con la tecla B, eso ya lo sabemos. Voy a ponerle la opacidad al 100% y con el botón derecho voy a aumentar la dureza al 100%. Necesito que este pincel sea muy duro y voy a buscar un diámetro que más o menos se adecue al contorno del lobo. Vamos a ponerlo por ahí más o menos. Parece que esto puede funcionar. Voy a acercarme, voy a hacer zoom y lo primero que voy a hacer es contornear el pelaje del lobo. Voy a hacer lo siguiente. Simplemente paso el pincel a lo largo del pelaje del lobo, así como lo estoy haciendo en este momento. Voy a tardarme un poco. Este tutorial va a ser un poquito largo. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Pero vale la pena hacerlo largo y paso por paso para que vean cómo se realiza este proceso.
tengo que enfocarme primero en el contorno y al final voy a seleccionar toda la figura del lobo. Y voy a tratar de cubrir el máximo de detalle en cuanto al pelaje del animal de este modo. Voy a seleccionar este pelo que queda ahí volando. Voy ahora a las orejas. El pelo es más compacto en esta zona. Es más corto el cabello, el pelo del lobo. Y por supuesto esta técnica que van a ver en este video también sirve para recortar cabello humano. O sea, vaya, esto se utiliza mucho cuando hay que recortar modelos, sobre todo mujeres que tienen el cabello largo. A veces es bastante complicado recortar el cabello y pasar la imagen de la mujer a otro fondo, pero con estas herramientas es posible. Es simplemente cuestión de práctica y entender la lógica de estas herramientas para aplicarlo de manera adecuada. Vamos a irnos un poco más rápido sobre el contorno, puro contorno. Un poquito laborioso, pero los resultados generalmente valen la pena. Y ahí ya tengo el contorno. Ahora voy a seleccionar el resto del lobo. Ya sabemos, puedo tomar aquí el lazo para agilizar esto. Y voy a hacer una selección alrededor de todos los píxeles que me falta por seleccionar. Ahí está. Presiono Alt Delete para aplicarlo. Y comando D para quitar la selección. Y ahí está. Esto es lo que tengo que tener al final en la Quick Mask. Todo lo rojo es lo que voy a enmascarillar. Así es como funciona la máscara rápida. Ahora voy a presionar nuevamente la tecla Q para salir del modo Quick Mask. Presiono Q. Ahí está. Y veo cómo Photoshop lo que hizo fue bloquear toda la selección que yo hice anteriormente. La bloqueó y se fue a seleccionar directamente el fondo de la imagen. Lo siguiente es invertir la selección para poder seguir trabajando. Ya sabemos que invierto una selección con el comando Shift, comando I, y de esta manera ya se generó la selección de mi logo. Ahora, con la selección activa, voy a ir a un menú que se encuentra en la parte superior de Photoshop. Aquí dice selección y voy a buscar una opción que dice seleccionar y aplicar máscara. A ver, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo estoy utilizando la versión de Photoshop CC 2018 y esta herramienta seleccionar y aplicar máscara apareció, me parece que a partir del 2017, si no me equivoco, 2016, y en versiones anteriores aparece otro tipo de menú que se llama perfeccionar borde. Básicamente funcionan igual. Sin embargo, para efectos prácticos, yo sé que mucha gente utiliza versiones anteriores del programa. Vamos a aplicar la versión anterior, que es perfeccionar borde. Ahora, ¿cómo puedo yo accesar a esa ventana perfeccionar borde? Simplemente voy a presionar Shift. Voy a mantener el botón Shift presionado y voy a dar clic aquí, donde dice seleccionar y aplicar máscara. Y como lo comenté hace rato, aparece esta ventanita que se llama perfeccionar borde. Quiero recalcar esto, estoy utilizando este método porque sé que muchas personas utilizan versiones anteriores de Photoshop y esta opción es la que se encuentra de manera un poco más común. Posiblemente en un video futuro ya utilicemos el menú correspondiente a esta versión de Photoshop, pero básicamente funcionan igual. Bien, ¿qué es lo que tengo aquí en esta ventana? Primero, el modo de vista. Yo despliego esta llavecita y veo cómo Photoshop me muestra diferentes tipos de fondo en la imagen. Aquí tengo el fondo original con la selección. Tengo este modo que se llama superponer. Tengo este otro modo que es con fondo negro. Es decir, mi recorte lo genera sobre un fondo negro.
otro que es sobre fondo blanco. Tengo aquí, por ejemplo, blanco y negro. Aquí solamente veo la máscara. Esto ya lo vimos en el tutorial de las máscaras. Esto es en realidad la máscara que apliqué. Capas, aquí lo veo como si fuera un recorte sobre una transparencia. Descubrir capa, etcétera. Tengo aquí como diferente tipo de opciones para ver la imagen sobre la que voy a trabajar. Podemos dejarlo sobre superponer en este ejemplo que vamos a trabajar. Ahora tengo aquí, voy a explicar los valores, no los vamos a mover, los vamos a dejar todos en cero. Tengo aquí una opción que se llama radio inteligente. Esto se refiere al radio del pincel con el que voy a trabajar aquí. El radio inteligente lo que hace es detectar píxeles un tanto de manera automática y ayudarme a hacer un recorte más preciso. El radio, el valor que está aquí de radio, lo puedo aumentar o disminuir según mi necesidad. Y después se encuentra el bloque ajustar borde. Aquí en esta opción de ajustar borde encuentro algunos canales que se refieren, por ejemplo, al suavizado de la imagen. Y esto, ¿a qué se refiere? Bueno, una vez que yo genero una selección, el suavizado redondea las puntas de la selección. Es decir, por ejemplo, aquí los pelos del lobo, en las puntas, esta opción de suavizado redondea esas puntas. Esta opción de calado me genera un desenfoque alrededor de los píxeles que yo genere. Es como un tanto como el desenfoque gaussiano. El contraste lo que hace es precisamente, como dice su nombre, contrastar los píxeles, por ejemplo, blancos del lobo con el fondo negro, y mediante contraste es que afina la selección o la endurece. El desplazamiento de borde se refiere un tanto a la contracción de la selección, es decir, con esto voy a contraer la selección. En algún video por ahí ya vimos cómo se genera una selección contraída con 2, 4 píxeles, etcétera, y esta contracción pues simplemente es como meter la selección un poco dentro de la figura que quiero recortar. Salida, tengo aquí una opción que dice descontaminar colores. Esta opción es muy buena para utilizarla como ya al final del proceso, porque me ayuda a generar un nuevo contraste entre los píxeles del fondo y la figura principal, y me ayuda a limpiar un poco el resultado de mi recorte. Y por último, aquí donde dice enviar a, dice selección, máscara de capa, nueva capa con máscara de capa, nuevo documento y nuevo documento con máscara de capa. Es decir, una vez hecho el recorte en todas estas zonas que están aquí, yo le tengo que decir a Photoshop a dónde quiero que envíe ese recorte. Quiero que lo conserve como selección, como máscara de capa, nueva capa, o qué es lo que quiero hacer con esto. Bien, una vez ya explicado este asunto, antes de continuar, tengo aquí un pincel junto a la parte de detección de borde. Voy a dar clic y tengo una herramienta que se llama perfeccionar radio y otra que se llama herramienta borrar perfeccionamientos. Justamente con esto vamos a trabajar ahorita. Debemos tener seleccionada la herramienta perfeccionar radio, esta que está aquí. Todos los valores en cero los vamos a dejar así y vamos a acercarnos a la imagen del lobo. Aquí lo que voy a hacer es buscar un color, un diámetro de pincel más o menos intermedio. Y lo que voy a hacer aquí con esta herramienta perfeccionar radio es lo siguiente. Voy a dar pinceladas de afuera hacia adentro del lobo con la intención de que Photoshop detecte los píxeles que pertenecen al fondo y los elimine contrastándolos contra la figura principal del lobo. Vamos a ver cómo se hace esto. Doy una pincelada aquí, voy hacia adentro y aquí veo cómo empieza a limpiar los píxeles. Aquí me faltan algunos nuevamente. Pincelada, voy hacia adentro, así, de esta manera. Voy a continuar así a lo largo de todo el contorno. Y esta dinámica de ir siempre de afuera hacia adentro es muy importante. Si lo hiciera al revés, entonces Photoshop le daría prioridad a los píxeles del fondo y empezaría a eliminarme los píxeles de la figura principal, que en este caso es el lobo que quiero recortar. Vamos a ir dando pinceladas pequeñas
Esto es importante, pinceladas muy pequeñas, así como lo estoy haciendo yo en este momento, para no caer como en excesos y en errores que después tengo que corregir y nos generen más tiempo de trabajo. ¿Sí? Puedo comenzar a alejarme un poco y continúo. Poco a poco veo cómo Photoshop me ayuda a perfeccionar el recorte. Está eliminando los píxeles del fondo. Esta operación tarda un poco, realmente es uno de los módulos de Photoshop que utiliza un tanto pues mayor cantidad de recursos de nuestra máquina, pero al final de cuentas pues, es una herramienta sumamente útil para realizar fotomontajes, sobre todo cuando trabajamos por ejemplo con animales o trabajamos con modelos, como lo decía anteriormente, modelos con cabello largo. Y parece que por ahí empieza a funcionar. Bien, aquí ya tengo casi limpio mi recorte del lobo. Voy a acercarme un poco. Vean que Photoshop casi ya hizo el trabajo completo. Y ahora sí, voy a entrar a estos canales para empezar a perfeccionar mi recorte. Aquí me falta un poquito. Voy a tomar el pincel nuevamente. Está aquí. Y en esta zona fue donde me falta un poquito. Ahí está. Ya quedó. Me queda un poco de fondo ahí en la mejilla del lobo. Eh, Puedo aumentar el radio de mi pincel. Vamos a ver qué es lo que sucede. Radio. Y por aquí vi algún pequeño cambio en las orejas. Este radio lo que quiere decir es, por ejemplo, si yo le pongo aquí voy a llevarle al máximo 250 píxeles. Lo que hace es perfeccionar el borde 250 píxeles hacia afuera y 250 píxeles hacia adentro. Si ven, las orejas ya se pusieron rojas. Quiere decir que estas ojeras ya no van a ser parte de la selección, es decir, parte del recorte. Si yo le di aquí OK, va a generarme el recorte, pero sin orejas. Ese es el problema. Aquí voy a llevarlo a cero nuevamente y veo como las orejas quedan del color original. Simplemente puedo aumentar un poco de píxeles al radio. Parece que por ahí puede ser suficiente. Aquí ya me pasé, otra vez la oreja se puso roja. Vamos a regresarlo. Vamos a dejarlo por ahí. A partir de este momento ya es como ir experimentando según sea el caso. En este caso con el lobo simplemente voy a mostrar cómo funciona esto. Voy a redondear, a suavizar. Recordemos que había dicho que el suavizado genera un redondeo y vean cómo mezcla los pocos píxeles que restan del fondo con el pelaje del lobo. Parece que aquí lo que más conviene es dejarlo en cero. Vamos a calarlo para ver qué sucede y nuevamente genera un desenfoque. Esto es lo que venía diciendo anteriormente. El contraste, vamos a aumentarlo. Y veo como aquí, alrededor de la imagen, si son observadores, hay una especie de halo oscuro. Ese halo oscuro son los píxeles que restan aún del fondo. Quedan todavía por ahí pocos, pero sí quedan. Si yo aumento el contraste, ese halo poco a poco va desapareciendo. Vean, y va resaltando cada vez más el blanco de los cabellos del lobo. De esta manera. Entonces, aquí lo recomendable sería contrastar solo un poco. Si yo lo aumento todo, por ejemplo, vean cómo ya generan incluso algunos píxeles ahí que se ven bastante mal. Vamos a dejar esto alrededor de un 14 o 15 píxeles. Y el desplazamiento de borde. Como lo dije, si yo lo aumento si yo lo muevo hacia la derecha, aumenta el borde de selección. Y vean, aquí ya está tomando píxeles del fondo. Esto no me interesa. Voy a llevarlo hacia atrás. Y si lo llevo hacia atrás, voy a ponerlo en cero otra vez. Si lo llevo hacia atrás, afina un poco la selección.
Sí, todo esto me ayuda a generar un poco más de finura en la selección de píxeles. Así, parece que por ahí lo podemos dejar. Vean que los valores que edité realmente no son tan grandes. Son valores muy pequeños lo que acabo de editar. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, tenemos que irnos con mucho cuidado con esta herramienta de perfeccionar borde. Puedo aplicar descontaminar colores. Vamos a ver qué sucede. A ver si nos aporta algo. Ya lo apliqué. Vamos a aumentar. A ver qué es lo que nos genera. Y vean aquí. Descontaminar colores. Me está eliminando todavía más píxeles que no tengan que ver con la mayoría. Es decir, la mayor parte de píxeles contenidos en lobo son blancos. Entonces, si yo lo voy aumentando, va resaltando el blanco y va eliminando todo lo demás. Vean, todavía se está afinando un poco más el contorno. Pareciera que por ahí lo puedo dejar. 55 parece un buen resultado. Lo vamos a dejar ahí. Y siguiente paso, vamos a especificarle a Photoshop en dónde quiero que me coloque este resultado. Antes de dar OK, aquí en esta casilla que dice recordar ajustes, me sirve para que si yo la activo y doy OK, y por ahí algún recorte de esta misma figura no me gustara y quisiera volver a estos parámetros y no hacer todo desde cero, para esto me sirve esta casilla. Vamos a activarlo por si algo nos sale mal en este proceso. Y voy a darle clic aquí en enviar a. Y le voy a decir que quiero que me genere una nueva capa, con máscara de capa. Ahí lo voy a dejar. Y le vamos a dar OK. Ahí está. ¿Qué es lo que acaba de generar Photoshop? Pues aquí está ni más ni menos que mi lobo recortado. Y como no tengo ninguna capa visible abajo, pues se ve la transparencia. Voy a poner un color base, voy a generar una capa nueva y voy a poner un color, por ejemplo, rosa, vamos a suponer. Rosa. Ya con este color rosa veo más o menos el resultado de mi recorte. Aquí está. Veo cómo Photoshop generó el recorte del pelaje del lobo. Queda por aquí un poquito de halo como grisáceo, como un poquito sucio. Ahorita lo vamos a limpiar, pero en realidad el recorte se hizo bastante bien. Ahora voy a ver, por ejemplo, aquí en estas zonas, en estas partes donde estoy pasando un puntero, Photoshop se comió algunos píxeles. En las orejas también se comió algunos, por eso veo el rosa de fondo. Aquí lo que me serviría es colocar la capa que hice de respaldo, colocarla atrás, activar su visibilidad y aquí empiezo a ver cómo esta capa tapa un poco el hueco que dejó el recorte, pero vamos a quitarle el ojo y vamos a ir a esta opción que está aquí en la máscara. Ya sabemos que para entrar a las opciones de la máscara yo tengo que apretar la tecla Alt y doy clic aquí. Y aquí se encuentra mi máscara. Esto es justamente lo que acaba de hacer Photoshop. Ya sabemos nuevamente que en la máscara solamente funcionan los colores blanco y negro. Por lo tanto, si la figura principal, que es el lobo, es lo blanco, las orejas no deberían aparecer grises. Aparecen grises y como consecuencia de esto, en la fotografía estos píxeles están desapareciendo y se genera un hueco que me permite ver el fondo de abajo. En este caso es el rosa. Voy a entrar nuevamente aquí en la capa y todos estos píxeles que no son blancos y que deberían serlo, pues los voy a seleccionar y los voy a pintar de blanco. Alt, Delete. Voy a ver nuevamente la visión general de la capa y veo como esta oreja ya no es rosa, ya tiene el color precisamente de la piel del lobo. Voy a volver nuevamente a meterme a la capa, tomo el pincel y en este caso sí me sirve un pincel no duro, sino suave, difuminado y más o menos de buen tamaño. Y aquí voy a empezar a pintar para que no se me generen como cortes muy duros.
aquí puedo empezar a pintar esto, o como lo hice anteriormente, selecciono con el lazo, aplico Alt Delete y luego con el pincel voy a ir perfeccionando más esto y matizando para que no se vea tan brusco el coloreado o el corte de la máscara. Me parece que por aquí puede quedar bien. Vamos a revisar el resto del contorno. Aquí realmente lo hizo muy limpio en Photoshop. Es una de las bondades de trabajar con la ventana de perfeccionamiento de borde. Es bastante común trabajar con esa ventana. Y como lo decía, si quisiéramos trabajar, por ejemplo, con la ventana nueva, podemos hacer un video tutorial más adelante, pero trabajan prácticamente igual. Solamente cambian algunos nombres de las opciones que acabo de manejar en este momento. Cambian los nombres, pero trabajan prácticamente igual. Esto yo creo que lo hacen los desarrolladores para pues simplemente generar algún cambio en todas las nuevas versiones que vienen saliendo de los programas. Y yo supongo que a eso se deben los cambios. Aquí acabo de perfeccionar ya la zona de mi lobo. Voy a presionar Alt para salirme de la máscara nuevamente. Y aquí ya tengo el resultado. Voy a acercarme aquí, por ejemplo. Veo todavía algunos pequeños huecos. Vuelvo a entrar a la máscara. Y estos pequeños huecos los voy a ir matizando con el color blanco. De esta manera doy pequeñas pinceladas. Esto tiene que ser poco a poco. Pequeñas pinceladas. Verifico el resultado, Alt y clic sobre la máscara y poco a poco se van eliminando todos esos huecos. Voy a entrar una vez más. Voy a generar otra selección así como un poco más general. Alt, Delete, vuelvo a verificar y por ahí ya están cubiertos todos los huecos que me quedaban. Vamos a continuar trabajando en la máscara y vamos a tratar de limpiar un poco esta zona que ya había mencionado que se queda como grisácea, como un tanto dispersa. Vamos a tratar de limpiarla desde la máscara nuevamente. Voy a entrar a la máscara y en este caso voy a ver aquí, por ejemplo, hay algunos píxeles blancos. Estos en realidad no deberían aparecer. Voy a pintarlos de negro para quitarlos. Son un poco el fondo que venía originalmente en la foto. Para que me entiendan, toda la silueta del lobo debe aparecer blanca y el fondo completamente negro. Ahora voy a tomar la herramienta de sobreexposición. El comando es O y su icono es esta manita que está aquí. Con esta herramienta voy a trabajar. Se llama herramienta subexponer. Perdón, me equivoqué. Se llama subexponer. Y con esto lo que voy a hacer es tratar de limpiar estos halos grisáceos y afinar más mi recorte del pelaje del lobo. Vean cómo esta herramienta lo que hace es enfocarse en aquellos píxeles que son un tanto grises, un tanto dispersos, y resalta los píxeles blancos, los que son casi o totalmente blancos, me ayuda a resaltarlos y elimina aquellos que son un tanto grises y que posiblemente no me sirvan. Vamos a ver el resultado. Ahí está. Y veo cómo poco a poco va desapareciendo este pelaje gris y se va afinando el pelaje blanco. Voy a continuar trabajando con esta herramienta. Y ya sabemos que tengo que hacerlo con mucho cuidado. Voy a aumentar aquí, por ejemplo, el tamaño del pincel. Tengo que hacerlo con mucho cuidado para no arruinar todo el recorte que ya hice. Como en todo, hay que cuidar, no abusar demasiado de estas herramientas para tener resultados más óptimos. Vamos a ir comprobando. Y por aquí veo más o menos ya cómo
cómo lo voy limpiando. Aquí tengo otra vez algunos píxeles blancos. No me sirve que estén ahí, me están ensuciando mi recorte. Vuelvo a verificar y veo cómo se va perfeccionando cada vez más este recorte del logo. Este ejercicio es un poquito más complejo, pero de eso se trata. Poco a poco ir haciendo ejercicios y prácticas más complejas para entender mejor Photoshop y tener más herramientas para trabajar según nuestras necesidades. Por ahí, hacer una pasada más. Aunque no quede perfecto, digo, ya de por sí el video es largo y no podemos eternizarnos con esto. Por ahí veo ya como el contorno se limpió un poco más. Como todo, esto es perfectamente editable y lo podemos seguir trabajando hasta llegar a un nivel más perfecto, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Y voy a salirme a la vista desde la ventana para insertar la imagen de las montañas. En el archivo del lobo voy a situarme aquí en el fondo para que cuando yo jale esta imagen quede justo encima de ella. Voy a entrar nuevamente al modo F, presiono control T para tener los controladores del cuadro delimitador de la imagen y la voy a escalar. La voy a escalar así rebasando el lienzo, mi espacio de trabajo. Voy a escalar de esta manera, lo puedo deformar, ya sabemos que presionando comando y yéndome a los ángulos del cuadro delimitador, puedo deformar la imagen. Y más o menos es como poner algo que me convenza. Voy a dejarme un poco, voy a estirar. Y por ahí puede funcionarme ya mi imagen. Voy a presionar Enter para confirmar el cambio. Y vemos aquí ya cómo funciona bastante bien el recorte que hice del lobo. Voy a acercarme aquí al pelaje del lobo. Vean ya cómo quedó pues bastante bien recortado. Realmente está funcionando bien con el fondo. Y ahora lo que sigue es ya meternos a cuestiones más complejas de edición. Primero, vamos a este recorte que hice al principio, que era como mi respaldo, lo podemos eliminar. Este ya no lo vamos a ocupar para nada, no hubo necesidad, ya que el recorte quedó bastante bien. Y lo que vamos a hacer primero aquí es lo siguiente. Vamos a editar el color de la fotografía. En este caso la fotografía está bastante pixeleada, es una imagen en baja resolución, está muy azul también, pero no importa, porque la vamos a desenfocar, nos va a servir simplemente de fondo. Voy a aplicar una capa de ajuste y lo que vamos a hacer es buscar la última opción que se llama corrección selectiva. Ya sabemos que las capas de ajuste se colocan encima de la capa en la que vamos a trabajar y corrección selectiva trabaja por canales de color. Aquí, por ejemplo, tengo los rojos, amarillos, verdes, cianes, azules, magentas, blancos, neutros y negros. Si yo quiero bajar la intensidad del color azul, tendría que trabajar en los canales de cian y azul. Por ejemplo, voy a seleccionar el azul. Y cada color tiene 4 canales diferentes. Si yo trabajo sobre el azul y le reduzco el cian, la imagen poco a poco va perdiendo azul y se está quedando con los otros 4 colores, es decir, magenta, amarillo y negro. Tendría que bajar también el magenta, tendría que bajar el amarillo y tendría que bajar el negro para que el azul vaya perdiendo intensidad poco a poco. Así, de esta manera. Y por ahí ya estoy aclarando el cielo. El color ya se ve un tanto más natural, ya no se ve tan rebuscado, tan intenso y tan forzado. Por ahí más o menos lo podemos dejar. Más adelante veremos a fondo esta herramienta.
Ahora lo que había comentado, voy a desenfocar la imagen para que ya empiece a funcionar como fondo. Me voy aquí a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Ya sabemos que debemos llevar este valor hasta el mínimo y poco a poco aumentarlo para ver qué resultado me funciona más. Ahí por ejemplo ya se pierde totalmente el asunto de las montañas, ya no se percibe. Tenemos que poner al lobo como en primer plano y las montañas de fondo. Y doy OK. Ahí por ejemplo ya puede funcionar. Ahí ya empieza a funcionar más este asunto. Voy a dejar hasta aquí la edición del fondo y vamos a volver a la capa del lobo. Si somos observadores, alrededor del lobo todavía vemos algunos píxeles grises que están contrastando con el fondo y hace que me genere cierta incomodidad visual. Voy a sacar una copia de esta capa del lobo. Ya sabemos, con comando J. Voy a quitarle el ojo de momento. Y voy a utilizar un modo de fusión. Voy a irme aquí donde dice normal. Y le voy a poner, por ejemplo, trama. Vamos a ver qué sucede. Trama lo que hace es fusionar la imagen que tengo encima de otra. De esta manera, mediante su luminosidad. Aquí vemos, por ejemplo, que los bordes del lobo ya no son grises, ya son perfectamente blancos. Sin embargo, el resto del lobo pues se está perdiendo con el fondo, que son las montañas. Si yo activo la visibilidad de mi capa principal, ahí veo cómo esta capa principal está tapando a la capa con la trama. Y lo que tendría que hacer aquí es lo siguiente. Puedo ir nuevamente a mi capa de recorte y con el pincel, un pincel más o menos pequeño y suave, trabajar sobre la máscara para ocultar los píxeles que están aquí en el borde de mi lobo. Vamos a ver qué es lo que resulta. A ver, por aquí está fallando algo. Sí, ahí está. Me falta llevar esto al mínimo, mínimo de dureza, un poco más de tamaño en el diámetro y vamos. Ahí está. Voy a regresarme y voy a bajar el valor de la opacidad. Lo vamos a poner en un, por ejemplo, 23 o 25%. Y lo que voy a hacer es eliminar en la capa superior y en la máscara, voy a eliminar un poco los píxeles del contorno para que estos grises se funden con la capa inmediata que se encuentra abajo. Vamos a dar clic poco a poco y veo ahí cómo se van matizando esos píxeles grises y se están fusionando con la capa inmediata, que es la que tiene el modo de fusión de trama, y es la que está eliminando esos grises y me está generando más blancos en el pelaje de mi lobo. De este modo, aquí en estas zonas donde tengo bastantes de esos píxeles, entonces esta herramienta me puede ser bastante útil. Vean, ese es el resultado de lo que estoy haciendo en este momento. Ahí está. Para que nos quede más claro, voy a quitar el ojo. Ahí está una capa con la trama, aquí está la otra, y en conjunto están funcionando mejor. Vean, el contorno un tanto gris, molesto, y la otra capa me genera un contorno más blanco, y esto se ve todavía mucho mejor. Estamos casi a punto de terminar, solamente nos faltan algunos pasos. Y lo que tengo que hacer a continuación es lo siguiente. Voy a cambiar la expresión del lobo. Voy a ir aquí a esta capa. Ya sabemos cómo cambiar expresiones. Voy a entrar presionando Alt al menú filtro, licuar. Recordemos que yo presiono Alt porque tiene un error mi sistema operativo, mediante el cual se genera un pequeño error en este filtro de licuar.
pero se arregla manteniendo presionada la tecla Alt. Aquí voy a ir con la herramienta deformar. Y lo que quiero es fruncir un poco el ceño del lobo. De esta manera. Voy a dejar un poquito. Ahí está. Ahí estoy frunciendo el ceño. Vamos a arrugar un poco el hocico. Con la intención de darle al lobo un aspecto más fiero. Vamos a trabajarlo poco a poco. Para no caer en abusos. Y por ahí podría funcionarme. Nuevamente voy a presionar Alt. Doy clic en OK. Por ahí si algunos de ustedes tuvieran el problema con el filtro licuar, ya saben, simplemente presionen Alt y eso resuelve todo. Aquí ya tengo el cambio de expresión. Vean, es muy notorio. Voy a cambiar el color de los ojos del lobo. Me voy a ir a equilibrio de color. Capa de ajuste, equilibrio de color. Esto ya lo conocemos. Y quiero que los ojos del lobo sean rojos. Invierto la máscara y con el color blanco aplico para ver el cambio en el color de ojos que quiero. Bien, vamos a hacer unos pequeños ajustes más. Quiero resaltar un poco las sombras de este lobo. Voy a generar una capa nueva encima de todas estas. Y voy a seleccionar un color, lo puedo sacar de aquí mismo del lobo, un color un tanto café, más o menos este que está aquí. Doy clic en OK y voy a pintar esta capa nueva. A esta capa le voy a poner el modo de fusión multiplicar, de este modo, y le voy a generar una máscara a esta capa café. Ahí está mi máscara. Voy a tomar la herramienta degradado. En este caso voy a hacer un degradado lineal. Tengo que seleccionar este que está aquí y alejándome voy a dar clic más o menos aquí arriba con Shift para que sea un cambio, un degradado vertical totalmente, y clic sostenido voy hacia abajo de esta manera. Por ahí, aquí ya tengo como el sombreado que necesitaba en el lobo. Tomo el pincel, más o menos un pincel tanto grande, suave, bajo la opacidad. Y aquí poco a poco voy a ir con negro, voy a ir ocultando la máscara, la capa. Voy a ir ocultando un poco la capa. De manera que la sombra quede solamente más o menos por aquí, por debajo del lobo. De este modo. Vean la máscara. Aquí está el resultado de lo que acabo de hacer. Y este tipo de ajustes poco a poco van haciendo que el trabajo se vaya viendo mejor. Todavía puedo volver al fondo, generar algún tipo de desenfoque adicional para quitar algunos detalles que están como quedando en el cielo. Ahí le podemos dar OK. Y pues ya estamos a punto de terminar. Solamente faltaría una cosa. Voy a salirme aquí a este modo de visión por ventanas. Voy a cerrar esta de las capas de las montañas. Voy a guardar mi lobo que hasta el momento no he guardado. Y esto es un error que no se puede permitir